descubrí que el hombre con quien planeaba casarme era en realidad el amante secreto de mi mejor amiga. Y que ambos habían estado manipulando mi vida sentimental por años mediante engaños cuidadosamente orquestados que destrozaron mi confianza. Mi vida, hasta hace apenas unos meses, parecía estar cuidadosamente tallada en mármol blanco, estable, hermosa y aparentemente inquebrantable. A mis 30 años, había logrado una carrera satisfactoria como editora de arte y, lo que era más importante para mí, estaba a punto de casarme con el hombre de mis sueños, Daniel. Daniel era un arquitecto de éxito, con un sentido del humor que iluminaba cualquier habitación, una paciencia infinita y una ambición que me inspiraba. Llevábamos 3 años juntos, y la propuesta de matrimonio, que ocurrió durante un atardecer mágico en la Toscana, se sintió como la culminación inevitable y merecida de nuestra historia de amor. La boda estaba fijada para dentro de 6 meses, y nuestros planes no eran solo para una ceremonia, sino para una vida juntos llena de hijos, viajes y una casa que Daniel estaba diseñando personalmente. Pero si Daniel era el pilar romántico de mi existencia, el otro pilar, igual de crucial, era Clara. Clara era mi mejor amiga desde la universidad, mi confidente, mi hermana elegida. Ella conocía cada grieta, cada miedo, cada alegría de mi ser. Cuando Daniel y yo nos conocimos, fue Clara quien me animó a dar el primer paso. De hecho, ella fue la que organizó la fiesta donde coincidimos. Siempre la consideré mi guardiana sentimental, la persona con la sabiduría emocional necesaria para guiarme a través del turbulento mundo de las citas y las relaciones. Cuando le mostré mi anillo de compromiso, Clara lloró de una manera tan genuina y efusiva que no me cabía duda de su felicidad por mí. Ella era mi mano derecha en la planificación de la boda, ayudándome a seleccionar el vestido, el lugar y la lista de invitados. Su entusiasmo era, a menudo, el único motor que me mantenía cuerda en medio del estrés de los preparativos. Un patrón de coincidencias inexplicables. Nuestra relación a 3 bandas siempre fue fluida. Daniel admiraba a Clara por su ingenio y lealtad, y Clara a Daniel por el amor evidente que me profesaba. Sin embargo, a medida que retrocedía en el tiempo para revisar nuestra historia, pequeños y molestos fragmentos comenzaron a surgir, patrones que antes había descartado como simples coincidencias. Por ejemplo, en el último año, cada vez que yo estaba a punto de tomar una decisión sentimental importante, como romper con una pareja anterior que no me hacía feliz o mudarme a otra ciudad por una oportunidad de trabajo, tanto Daniel, antes de que fuéramos pareja, como Clara parecían actuar como una fuerza de contención sutil pero efectiva, dirigiendo mis decisiones sin que me diera cuenta. Recuerdo la vez que salí brevemente con un colega de trabajo que me gustaba mucho, un hombre libre y aventurero que me proponía un estilo de vida diferente. Clara me bombardeó con mensajes de advertencia sobre su inmadurez y me contó historias. Ahora dudo de su veracidad, de sus supuestas infidelidades pasadas. Al mismo tiempo, Daniel, que en ese momento solo era un amigo cercano, empezó a aparecer constantemente en mi vida social, ofreciéndome su apoyo emocional, contrastando con la supuesta volatilidad de mi novio. El efecto combinado fue que rompí con aquel colega y, poco después, me acerqué inevitablemente a Daniel, quien se presentó como la opción segura y estable. Siempre parecía haber una mano invisible que me empujaba hacia Daniel y me alejaba de cualquier otra alternativa viable. El secreto compartido. La cercanía entre Daniel y Clara era, en retrospectiva, inusual. Compartían bromas internas que yo no entendía y, a menudo, terminaban las frases del otro. Lo atribuía a la amistad profunda y al hecho de que ambos eran mis personas de confianza. Sin embargo, había una noche en particular que ahora se sentía como un puñetazo en el estómago. Estábamos los 3 en mi apartamento, decidiendo el menú de la boda. De repente, mi teléfono sonó con una notificación de un viejo álbum de fotos en la nube que Daniel y yo habíamos creado. Daniel, distraído, miró mi teléfono que estaba sobre la mesa y, sin pensarlo, pronunció mi contraseña en voz alta. Es luz de mis ojos 88, ¿verdad?
necesitas cambiarla, es muy obvia. Me quedé helada. Nunca le había dicho esa contraseña a Daniel. Era una clave que había usado en una cuenta de correo antigua que solo Clara conocía, porque la habíamos creado juntas. Lo miré con el ceño fruncido, y Daniel se recuperó rápidamente, riendo nerviosamente. Ah, espera, no, me confundí. Era la de otra amiga. Lo siento. Clara intervino inmediatamente, cambiando el tema con una pregunta efusiva sobre los arreglos florales. En ese momento, la interrupción de Clara no me pareció una distracción, sino un rescate. El recuerdo, sin embargo, se quedó como un gusano en mi subconsciente, esperando el momento de roer mi confianza. La semana siguiente a la anécdota de la contraseña fue una tortura silenciosa para mí. La semilla de la duda, sembrada por la extraña familiaridad de Daniel con una clave que solo Clara y yo conocíamos, comenzó a germinar. Ya no podía mirar a Daniel ni a Clara sin analizar sus gestos, sus miradas cruzadas, la sincronía de sus movimientos. La perfección que Daniel había proyectado durante 3 años empezó a sentirse como una construcción artificial. El punto de inflexión llegó un sábado por la mañana. Daniel se había levantado temprano para ir a un supuesto encuentro de clientes en un café al otro lado de la ciudad. Justo cuando salía, sonó su teléfono sobre la mesa de la cocina. Era un mensaje de texto. No suelo mirar los teléfonos de mi pareja, valoro la privacidad, pero el pánico que sentía en mi estómago me impulsó a actuar. Daniel estaba a medio camino de la puerta y regresó para tomar una botella de agua que había olvidado. En un instante fugaz, mientras él se inclinaba, mi ojo captó el mensaje en la pantalla de bloqueo. No decía nada comprometedor, solo una frase que, por alguna razón, se sintió como una bandera roja. Recuerda el plan B si el café está muy lleno. Avísame al salir. La remitente era un contacto guardado simplemente como A. Daniel salió por la puerta sin notar mi mirada de hielo. Yo seguía de pie junto a la mesa, procesando la simplicidad y la carga del mensaje. ¿Plan B? ¿Para una simple reunión de clientes? ¿Y por qué un contacto tan genérico como A? Sentí una punzada de ansiedad, una certeza intuitiva de que esa era una identidad de camuflaje. Inmediatamente tomé mi propio teléfono y revisé mi lista de contactos recientes. La última persona con la que Clara había intercambiado mensajes era, curiosamente, Daniel, guardado como Dani Boda. Pero había otra persona en su lista de contactos recientes, un nombre genérico que nunca antes había notado, Alejandro, consultor. Decidí usar un pequeño truco de ingeniería social. Detective el experimento de la voz. Necesitaba verificar la identidad detrás del críptico contacto. Busqué una excusa para reunirme con Clara esa tarde. Le conté, con una expresión de preocupación fabricada, que mi tarjeta de crédito había sido rechazada al pagar una cuenta de un cliente, y que el banco me había enviado un mensaje codificado. El código era un mensaje raro. Clara, decía, recuerda el plan B si el límite está excedido. ¿Qué crees que significa? Clara, que estaba bebiendo su té, se quedó rígida. El té se detuvo a medio camino de sus labios. Hubo un silencio pesado. Ella me miró con una intensidad extraña. Eso es muy extraño, Amelia. Debe ser un error del banco. Ya sabes cómo son esos sistemas de mensajería, respondió con una rapidez que sonó forzada. La reacción de Clara no me tranquilizó, me alertó. Ella había evitado la palabra plan B, pero su reacción era demasiado defensiva. El siguiente paso fue más arriesgado. Esa noche, mientras Daniel supuestamente dormía profundamente, tomé su teléfono con el corazón latiéndome a 1000 por hora. No pude desbloquearlo, pero recordé que el botón de emergencia permitía marcar un número sin necesidad de clave. Abrí la lista de llamadas recientes.
En la parte superior, sin nombre, solo el número, estaba la última llamada saliente, efectuada justo después de que Daniel me dijera que iba a dormir. El número no me era familiar. Rápidamente, anoté el número. A la mañana siguiente, me aseguré de que Daniel se fuera a trabajar y me armé de valor. Usé un teléfono público de una cabina olvidada, un vestigio de la vieja escuela que me aseguraba el anonimato. Marqué el número. Al tercer timbrazo, una voz familiar, inconfundible y dulce contestó, «¿Diga?» Era Clara. Nube contornado la conexión tóxica. Colgué de inmediato, sintiendo una náusea helada. La evidencia no era circunstancial, era un hecho tangible. Daniel, mi prometido, y Clara, mi mejor amiga, se estaban llamando a las 3 de la mañana en secreto. Las coincidencias, el plan B, la contraseña de mi correo electrónico, todo se alineó en una constelación de traición. Me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que la historia de amor que yo creía construir había sido cuidadosamente gestionada por ellos. Clara siempre me había alejado de los hombres que no le convenían y me había empujado hacia Daniel. Daniel, a su vez, había entrado en mi vida con un conocimiento íntimo de mis inseguridades y mis gustos, información que solo Clara podía haberle proporcionado. Mi vida sentimental no había sido un viaje de descubrimiento, sino un laberinto diseñado meticulosamente para asegurarse de que yo terminara exactamente donde ellos querían, en los brazos de Daniel. Mientras ellos continuaban su propia relación secreta a mi sombra, utilizando mi compromiso como una elaborada pantalla de humo. La fisura se había convertido en una grieta gigante. Lo que comenzó como una sospecha sobre una simple infidelidad se había transformado en la aterradora comprensión de una manipulación orquestada y de años de duración. Necesitaba saber la profundidad total de su engaño antes de hacer cualquier movimiento. El terror y la rabia me dieron una claridad fría y quirúrgica. Ya no era la ingenua Amelia que organizaba centros de mesa. Era una investigadora consumada que buscaba desmantelar el engaño. Sabía que la prueba irrefutable residía en la comunicación digital de Daniel. Lucas era un arquitecto con una vena tecnológica, pero como muchos hombres de su edad, confiaba en su rutina y subestimaba la astucia de su pareja. Sabía que probablemente utilizaba la misma contraseña para varias cuentas. Recordé la contraseña que Daniel había mencionado accidentalmente, Luz de mis ojos 88. No era la contraseña que él usaba para la cuenta conjunta o su trabajo, pero sí la que Clara y yo habíamos creado para nuestro viejo buzón de correo. Si Clara se la había dado a Daniel, era porque era una clave sentimental que él podría usar para sus comunicaciones personales, sabiendo que yo nunca la adivinaría. Una tarde, Daniel dijo que saldría de la ciudad por un día para revisar un sitio de construcción. En realidad, Dalia no creía esa excusa, pero la aceptó con una sonrisa tranquilizadora, sabiendo que era mi ventana de oportunidad. Tan pronto como el coche de Daniel salió del camino de entrada, me dirigí a su oficina en casa, el lugar que él consideraba su santuario inviolable. Allí estaba su viejo portátil de trabajo, siempre encendido y conectado a la red, pero bloqueado por la pantalla de inicio de sesión. Intenté la contraseña. Luz de mis ojos 88. El portátil se desbloqueó con un suave sonido. La oleada de adrenalina fue intensa. Burbuja de diálogo, la carpeta oculta y el mapa del engaño. Una vez dentro, no busqué en su correo electrónico principal, ya que Daniel era demasiado meticuloso y probablemente lo limpiaba. En su lugar, busqué en los archivos de su aplicación de mensajería cifrada, la misma que usaba para comunicarse con sus clientes. Sabía que la mayoría de la gente, incluso los tramposos inteligentes, se vuelven perezosos con el tiempo. Y allí estaba, una carpeta escondida bajo el nombre genérico Especificaciones Técnicas, que contenía cientos de conversaciones archivadas. Todas eran con un solo contacto: cariño a... Abrí la carpeta y mi mundo se derrumbó. Los mensajes eran de Clara.
Lo que leí no era solo la evidencia de una infidelidad, sino un manifiesto de la manipulación. Las conversaciones se remontaban a 4 años, mucho antes de que Daniel y yo saliéramos. Clara a Daniel, hace 4 años tienes que ser más sutil. Ella todavía está enganchada con el músico. Recuerda lo que te dije, se surroca, el contraste con su caos. Dale el soporte emocional que él no le da. Necesitas que rompa con él por iniciativa propia. Daniela Clara, hace 3 años la invité a esa fiesta, tal como dijiste. Vino con su amiga, pero se ve infeliz. ¿Crees que funcionará la estrategia de amigo comprensivo? Clara a Daniel, hace 2 años me contó que quiere mudarse a la costa por el trabajo de editora jefe. Tienes que detenerla. Una relación a larga distancia no te sirve. Invítala a mudarse contigo a ese loft. Haz que parezca una casualidad romántica. Es el momento. El chat no solo confirmaba que eran amantes secretos desde hace años, sino que habían operado como un equipo, un cábala sentimental, para anular todas mis relaciones y oportunidades que me alejaran de Daniel. Habían estudiado mis vulnerabilidades, mis tendencias emocionales y mis aspiraciones, y las habían utilizado como un mapa para diseñar mi vida. La infidelidad era solo la punta del iceberg. La verdadera traición era la anulación de mi libre albedrío a través de la persona que más confiaba. Cuadro enmarcado el descubrimiento de la motivación. Al desplazarme por la conversación, encontré la clave de su motivación, algo más profundo que un simple deseo de estar juntos. Daniel y Clara no solo se amaban, sino que compartían un objetivo de estatus y ambición que yo representaba. Clara a Daniel, hace 6 meses. Justo después de la propuesta lo hemos logrado. Con ella siendo editora de arte y tú con tu estudio, seremos la pareja de poder perfecta en el circuito social. Nadie dudará de nuestra posición. Y si nos casamos, la casa que diseñaste será nuestra casa. Daniela Clara, recientemente necesito que seas más cuidadosa con la planificación de la boda. Si ella sospecha algo y todo se cae, el capital que íbamos a usar en la casa desaparece, y el prestigio de este matrimonio nos abre todas las puertas en el club de campo. Solo aguanta 6 meses más. La verdad era un golpe brutal. Yo no era su amor, yo era la llave para ascender social y económicamente. Mi trabajo, mis contactos y mis activos, incluido el dinero que mi abuela me había dejado, eran la base que ellos querían asegurar mediante el matrimonio. La boda no era la culminación de un amor, sino el cierre de un trato empresarial tóxico. Tomé capturas de pantalla de los chats más incriminatorios, las subí a un almacenamiento en la nube seguro y borré el historial de navegación de Daniel para no dejar rastro. Al levantarme de la silla, el reflejo en el espejo de la oficina ya no era el de una mujer ilusionada, sino el de una estratega traicionada. Había sido engañada durante años, mi vida convertida en un tablero de ajedrez donde ellos eran los únicos jugadores. Ahora, la partida estaba a punto de cambiar. Con las capturas de pantalla de los chats guardadas y seguras en un servidor externo, mi pánico inicial se transformó en una calma helada. Sabía que una confrontación inmediata sería emocional y desordenada, dándoles a Daniel y Clara tiempo para coordinar sus mentiras y minimizar los daños. Habían pasado años orquestando mi vida. Yo me daría el lujo de pasar un par de días desmantelando la de ellos. Mi objetivo ya no era la verdad emocional, sino la destrucción financiera y social de su fachada. Mi primer paso fue la protección de mis propios activos. Mi abuela me había dejado una herencia considerable, que Daniel y yo habíamos planeado usar como el capital inicial para la casa de nuestros sueños. Él había estado particularmente insistente en fusionar las cuentas para obtener una mejor tasa hipotecaria, una petición que ahora entendía como un movimiento de control. Fui al banco, sin avisarle a nadie, y retiré el 70% de esa herencia, transfiriéndola a una cuenta en un banco diferente y a mi nombre de soltera, bajo el pretexto de diversificación de inversiones en caso de que Daniel preguntara.
Dejé solo la cantidad necesaria para mantener la apariencia de nuestra estabilidad financiera. Al asegurar mi capital, les arrebaté la base material de su motivación. Signo de pare la detención de los preparativos. El siguiente objetivo fue la boda. Clara, como mi dama de honor principal y mejor amiga, había estado manejando gran parte de los pagos iniciales y los contactos con los proveedores. Era el centro de la logística. La noche del descubrimiento, ella me había enviado un mensaje entusiasta sobre el pago inminente del depósito del lugar de la ceremonia. A la mañana siguiente, llamé a los proveedores clave, el catering, la floristería y, sobre todo, el coordinador del lugar. No cancelé nada. Simplemente, de forma tranquila y profesional, les notifiqué que, debido a una auditoría interna de planificación de eventos, a partir de ese momento, todas las comunicaciones y autorizaciones de pago debían provenir exclusivamente de mí, Amelia. Les dije que Clara y Daniel ya no tenían autoridad para hacer cambios o aprobar desembolsos. Al centralizar el control en mí, puse una barrera invisible pero infranqueable entre ellos y la logística de la boda, dejando a Clara fuera del juego que ella misma había diseñado. Cuando Clara me llamó esa tarde, se quejó de manera casual: «Oye, la floristería me acaba de decir que solo te atenderá a ti». «¡Qué tontería! ¿No confían en mi gusto?». Le aseguré que era solo un pequeño problema de papeleo bancario y que no se preocupara. Su frustración en el teléfono fue una pequeña victoria, la primera grieta en su control. Edificio clásico, la casa ficticia. El plan más sutil de Daniel era la casa. Él había invertido meses en diseñarla, y era su activo más preciado, la manifestación física de su futuro conjunto. Sin embargo, el terreno donde se iba a construir, adquirido en conjunto, todavía no estaba completamente registrado. Había un tecnicismo legal pendiente sobre el permiso de construcción, un detalle que Daniel había minimizado. Usando mis contactos en el mundo editorial, que a menudo trabajaban con firmas legales para contratos de libros, conseguí una consulta de media hora con un abogado de bienes raíces. Le presenté el caso de forma abstracta, preguntando cómo una parte podía proteger su inversión si el registro de propiedad estaba incompleto y había un riesgo de incumplimiento contractual. El abogado fue directo: si el matrimonio no se concretaba, yo tenía el derecho de exigir la liquidación inmediata de mi parte invertida en el terreno, bloqueando cualquier avance de la construcción. Esa noche, cuando Daniel regresó, actué con la ternura forzada de siempre. Me senté con él frente a su diseño de la casa y lo besé. «Es hermosa, cariño. Pero he estado pensando en las finanzas. Antes de la boda, deberíamos asegurarnos de que toda la documentación del terreno esté impecable. ¿Podrías hacerme el favor de enviar una copia del título de propiedad y los permisos de construcción a mi abogado para que los revise? Solo una revisión amistosa, para mi tranquilidad». Daniel, inflado por mi confianza y el deseo de acelerar la inversión de mi herencia, accedió sin dudar, viendo el gesto como una prueba de mi compromiso. Al día siguiente, el abogado tendría las pruebas necesarias para congelar los activos de la construcción si yo lo ordenaba. El escenario estaba listo. Mi dinero estaba a salvo, la boda estaba en pausa sin que ellos lo supieran, y la casa estaba legalmente comprometida. Había recuperado mi poder. Ahora, solo quedaba la confrontación final. La confrontación no podía ocurrir en la intimidad de nuestro hogar, el escenario de la mentira. Tenía que ser en público, en un lugar donde la fachada social de Daniel y Clara fuera su activo más preciado, y donde su colapso resultara más humillante. Elegí la inauguración de una exposición en la galería donde yo trabajaba, un evento al que asistirían amigos en común, colegas de alto perfil de Daniel y, por supuesto, Clara y sus amigos del círculo social que tanto anhelaban asegurar. Me vestí de manera impecable, llevando un vestido que Clara había elegido para mí, y me puse el anillo de compromiso en mi dedo. Actuar la normalidad por última vez era mi arma más aguda. Daniel estaba encantador,
presentándome con orgullo a sus socios. Clara, radiante, me besó en la mejilla, susurrándome sobre la última actualización del catering. Alrededor de las 8 de la noche, en medio del murmullo del vino y el arte, Daniel me tomó del brazo y se dirigió a una esquina más tranquila de la sala. Clara se unió a nosotros casi de inmediato, como si una correa invisible los uniera. La escena era perfecta, los tres pilares de mi vida, reunidos bajo una luz brillante. Me serví una copa de champagne, los miré a ambos, y mi voz salió con una dulzura escalofriante, como azúcar mezclada con arsénico. Quiero proponer un brindis, dije, levantando mi copa. Los dos me miraron con afecto. Un brindis por la coordinación. Micrófono el monólogo de la verdad. Antes de que pudieran unirse al brindis, continué, mi sonrisa desapareciendo lentamente. No por la coordinación de la boda, sino por la coordinación entre ustedes dos. Es fascinante ver cómo dos personas pueden trabajar tan sincronizadamente para manipular la vida sentimental de otra. El cristal de la copa de Daniel se detuvo a medio camino de sus labios. Clara dejó caer su mano, su expresión pasando de la alegría a la pura incredulidad. Clara, ¿recuerdas que hace 4 años me convenciste de que mi novio músico era inmaduro y un mujeriego? ¿Y cómo te aseguraste de que Daniel estuviera allí para ser mi roca emocional justo después de la ruptura? Fue un trabajo brillante, amiga. Casi diría que coordinado. Clara intentó reír, una risa seca y forzada. Amelia, ¿de qué estás hablando? Estás bebiendo demasiado. No, Clara. No estoy bebiendo. Estoy viendo claro por primera vez en años, repliqué, manteniendo mi voz baja y firme, forzándolos a inclinarse para escuchar la devastación. Daniel, ¿recuerdas que hace 2 años me dijiste que mi contraseña de correo era Luz de mis ojos 88? Una contraseña que solo Clara conocía, porque la creamos juntas. ¿Y cómo ibas a saber que esa clave, que compartías con tu amante secreto, era la misma que yo había usado para mi viejo correo? El rostro de Daniel se quedó pálido, y su respiración se hizo ruidosa. Los ojos de Clara estaban fijos en los míos, llenos de un miedo helado. Símbolo de choque, la destrucción de la fachada. No es solo una infidelidad, que es lo suficientemente patético, continué, mi mirada pasando de uno a otro. La traición real es la manipulación de años. Su objetivo no era el amor, sino mi capital y mi conexión social. Daniel, esa casa de nuestros sueños, no era para nosotros. Era para que tú y Clara tuvieran la base financiera y social que yo les proporcionaría. Ella era la que me alejaba de otros hombres. Tú eras el que me convencía de invertir. Yo era la llave para su vida de poder. Abrí mi pequeño bolso y saqué un juego de hojas impresas. Eran las capturas de pantalla de sus chats, centradas en las frases clave sobre la manipulación y la estrategia financiera. Los arrojé sobre la mesita de cóctel más cercana, y el blanco brillante de las hojas atrajo la atención de la gente cercana, que comenzó a inclinarse con curiosidad. Y para que no piensen en mentir o negarlo, aquí está su plan B, como dije, señalando las hojas. Todas sus conversaciones, desde hace 4 años, detallando la estrategia para atraparme. Ya están en manos de mi abogado y de un par de contactos clave. Así que, Daniel, felicidades, pero la casa se queda en el limbo, porque congelé mis activos. Y Clara, la miré con un desprecio absoluto. Felicidades, tienes a tu amante, pero perdiste a tu mejor amiga, tu posición en la boda, y tu fachada social. Corredor, la escena y el escape. El rostro de Daniel se transformó de la palidez al rojo furioso, la verdad de su desesperación desnuda. Se inclinó, tratando de agarrar las hojas y mi brazo, pero yo retrocedí un paso. Clara, en cambio, se puso a llorar, pero sus lágrimas parecían nacer de la frustración por el fracaso, no del remordimiento. Damelia, escúchame. Fue un error,
Pero te amamos a ambos. Teníamos que hacerlo. No, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca supe que tenía. Ustedes no aman. Ustedes coordinan. Y yo no coordino con mentirosos. Con un último gesto, me quité el anillo de compromiso, lo arrojé con una fuerza calculada para que rebotara en el suelo de mármol con un clic agudo, y le di la espalda. Dejé a Daniel y a Clara humillados, rodeados por el murmullo aturdido de sus conocidos, con sus secretos esparcidos en papel. Caminé entre la multitud, sintiendo el peso de los años de engaño desaparecer con cada paso. La puerta de la galería se cerró a mi espalda. La traición había destrozado mi confianza, pero también me había dado la libertad. La mañana después de la confrontación se sintió extrañamente silenciosa. Dalia había pasado la noche en un hotel anónimo, una cápsula de seguridad lejos del apartamento que ahora era un monumento a la mentira. Había apagado su teléfono principal, anticipando la avalancha de mensajes furiosos de Daniel y los llorosos de Clara, así como las llamadas curiosas de amigos en común que ahora trataban de encajar las piezas del escándalo en la galería. La verdad no la había liberado de inmediato del dolor, la había dejado exhausta. El dolor de la infidelidad era manejable, pero el dolor de la manipulación sistémica era paralizante. Se dio cuenta de que durante años había consultado sus decisiones vitales con sus propios traidores, lo que significaba que una parte de su propia identidad se había construido sobre sus mentiras. La confianza no estaba simplemente rota, estaba pulverizada. Mirar al futuro era como mirar un lienzo en blanco. Todas las referencias y anclas emocionales habían desaparecido. Sin embargo, la adrenalina de la noche anterior se había transformado en una fría resiliencia. El hecho de haber actuado con la misma precisión estratégica que ellos habían empleado para engañarla le infundió una nueva sensación de poder. Ellos habían diseñado un laberinto, y ella había encontrado la única salida. Periódico La reacción en cadena. Dalia sabía que la exhibición pública de la noche anterior era solo el comienzo. Para asegurarse de que su nombre fuera limpiado de cualquier insinuación de locura prenupcial, tenía que ser proactiva. Encendió un viejo portátil y envió un correo electrónico conciso y profesional a sus contactos de confianza, incluyendo a su jefe en la galería y a algunos amigos clave. El mensaje era formal. He terminado mi relación con Daniel y Clara por motivos de fraude y manipulación financiera. Adjunto una breve cronología y evidencia para aclarar cualquier rumor. Por favor, respeten mi privacidad. He solicitado una excedencia para procesar esto. La respuesta fue inmediata y devastadora para sus traidores. Los rumores se extendieron como la pólvora, pero Dalia había controlado la narrativa al proporcionar la prueba irrefutable de los chats. En las siguientes 48 horas, Daniel recibió notificaciones de que dos de sus clientes más importantes en la firma de arquitectura habían suspendido proyectos pendientes, citando problemas de confianza y estabilidad personal. Su socio en el estudio, que había estado en la galería, lo confrontó, temiendo que el escándalo pudiera afectar su reputación. Clara fue discretamente eliminada de varios comités sociales y eventos de planificación. El impacto más severo provino de su trabajo. Ella era asesora de estilo para una revista de bodas, y el escándalo de su traición fue suficiente para que fuera excusada de sus funciones. Citando la necesidad de proteger la imagen de la marca, la boda y la casa, el abogado de Dalia envió una notificación formal congelando la liquidación de mi parte en el terreno, citando fraude en la adquisición conjunta de bienes. La boda, de la cual Dalia era legalmente responsable de cancelar los contratos, se desintegró por completo, dejando a Daniel y Clara con la obligación de negociar las penalizaciones de los depósitos perdidos. Casa con jardín, el regreso y la clausura. Después de 3 días, Dalia regresó al apartamento. Estaba vacío. Daniel, humillado y bajo presión financiera, había empacado sus cosas a toda prisa. Solo quedaban algunos muebles y el eco de su presencia. Sobre la mesa de la cocina,
Había un sobre con el anillo de compromiso dentro y una nota garabateada de Daniel. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Me quitaste todo. Siempre te arrepentirás de esto. Dalia arrugó la nota y la tiró a la basura, sin leerla por completo. Se acercó al gran tablero de corcho donde solían planificar la boda. Estaba lleno de muestras de tela, planos de asientos y listas de tareas pendientes, todas con la caligrafía entusiasta de Clara. Dalia tomó un encendedor y, con una frialdad desapasionada, comenzó a quemar las esquinas del tablero. No era un acto de histeria, sino un ritual de clausura. Vio cómo el papel se rizaba, las tintas se desvanecían y el humo ascendía. El apartamento, una vez lleno de la ilusión de un amor compartido, era ahora un lienzo en blanco. Dalia había desmantelado su vida y la de ellos, pero ahora venía la tarea más difícil, aprender a confiar en su propio juicio nuevamente, sin los pilares falsos de Daniel y Clara para apoyarla. Dalia tomó su excedencia de la galería, tal como había planeado. No se fue de viaje ni buscó un nuevo amor, se centró en la geografía de su propia mente. El apartamento se convirtió en su refugio, un espacio que despersonalizó de inmediato, deshaciéndose de todo recuerdo de Daniel y Clara. Vendió el terreno conjunto, aceptando una pérdida menor con tal de cortar el lazo legal restante. El dinero recuperado fue su primer acto de verdadera independencia financiera en años. El proceso de sanación fue menos sobre perdonar a Daniel y Clara, y más sobre perdonarse a sí misma por haber sido tan ciega. El mayor daño de la manipulación no fue la pérdida de la pareja o la amiga, sino la destrucción de su confianza interna. Se dio cuenta de que, cada vez que tomaba una decisión, una voz en su cabeza, que creía ser suya, era en realidad el eco de la estrategia de Clara, que la empujaba hacia la opción segura que les beneficiaba a ellos. Para reconstruir ese cimiento, Dalia recurrió a su pasión profesional. Ella era una editora de arte talentosa y una analista de riesgos innata, habilidades que había subestimado al enfocarse en la vida sentimental. Decidió escribir un libro, no sobre su trauma, sino sobre la arquitectura del engaño, titulado provisionalmente Arquitectos de la Ilusión. Usó su propia experiencia como un estudio de caso sobre cómo las dinámicas de poder pueden crear narrativas falsas en la vida personal. Este proyecto le dio un propósito terapéutico, obligándola a analizar fríamente la estrategia de sus traidores sin caer en el resentimiento. La prueba del espejo. Un mes después de la ruptura, Dalia se encontró con una prueba inesperada. Un antiguo colega de la universidad, Martín, un hombre genuino y amable al que había evitado en el pasado porque Clara lo había etiquetado como demasiado volátil, la invitó a cenar. Por reflejo, la voz interior de la precaución, la voz de Clara, le dijo: no vayas. Es un riesgo. No es estable. Dalia se detuvo. Miró su reflejo y tomó una decisión consciente: romper el patrón. Decidió que, si bien la desconfianza es una lección, el aislamiento es una prisión. Aceptó la cena. La noche no terminó en amor apasionado, sino en una conversación honesta y liberadora. Martín le contó sobre sus propias experiencias fallidas y fue completamente transparente. Al final de la noche, Dalia se dio cuenta de que no había necesidad de la manipulación. La honestidad era una base mucho más sólida. Ella había tomado una decisión libre, basada en su propio juicio. Ese pequeño acto de fe en su propia intuición fue el verdadero punto de inflexión. Saludo de manos el nuevo cimiento. La publicación de su libro, que utilizaba seudónimos pero que era innegablemente basado en su experiencia, la catapultó a una nueva esfera pública. No como la víctima de una traición, sino como una analista aguda y resiliente que había recuperado su autonomía. Las entrevistas se centraban en su capacidad para desmantelar un engaño, y no en el dolor de haberlo sufrido. Este reconocimiento profesional fue su verdadera reivindicación. En cuanto a Daniel y Clara, el efecto de su exposición fue duradero.
El ostracismo social y los problemas financieros se convirtieron en su nueva realidad. La última noticia que Dalia tuvo fue que habían intentado una breve reconciliación, pero la tensión y la desconfianza mutua, porque si podían engañar a Dalia con tanta facilidad, ¿quién impedía que se engañaran entre ellos? Eran demasiado grandes. La arquitectura de su relación, basada en la manipulación y el beneficio, se derrumbó una vez que la base que yo proporcionaba desapareció. Dalia nunca se volvió a precipitar en el amor. Aprendió que la confianza es un privilegio que se gana con la transparencia, no una obligación que se da por la proximidad. El hombre con quien planeaba casarse era en realidad el amante secreto de su mejor amiga, y el engaño les había costado su reputación y su futuro. Pero a Dalia, la traición, aunque dolorosa, le había devuelto algo invaluable, el control sobre su propia narrativa. La confianza destrozada se reconstruyó, no de mármol blanco, sino de acero templado, a prueba de futuras ilusiones.